a grabar la clase. Ya estamos grabando la clase. Imagino que el sonido también se estará grabando de mi celular. Sí, tiene que ser. Si no, clarito va a ser. Ahora vamos a compartir pantalla. Estábamos aquí. Muy bien. Oh, se ve fantástico. Ok, creo que todo está en orden, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ok, estábamos hablando, ¿me escuchan todos, no? Sí, dicen. Sí, Lisa. Ya. Sí, Lisa. No sé si me ven, pero igual no importa. Yo los veo. Se ve. Ya. Ok, estábamos hablando de lo que son las facultades para, o las que comprenden para hacer el jus utendi, ¿no es cierto? O mejor dicho, las facultades que son del derecho propietario. Estábamos hablando del jus utendi, que es la posibilidad de usar y gozar, ¿no es cierto?, del derecho propietario. El jus fruendi, el tema de poder percibir todos los frutos que vaya a generar el bien. Y también estábamos hablando de lo que sería el jus abutendi. Abutendi tiene que ver un poco más, ¿no?, con el fenómeno de, como les digo, de, bueno, hacer ese uso abusivo, ¿no es cierto?, del derecho propietario. Pero, en fin, así estaba la cosa, ¿no? Ahora ese jus abutendi, por supuesto que ha desaparecido. Estaba el jus disponendi, que en realidad habla de la potestad que tú tienes de transferir, ¿no es cierto?, el derecho propietario. Y también está el jus judicati, que este tiene que ver con la facultad de el tema de, ¿qué les digo? La reivindicación, o sea, recuperar el bien de las manos en las que se encuentre. Tenemos ahí la extensión, ¿no es cierto?, de lo que sería del derecho propietario, por un lado, hacia el espacio aéreo, por otro lado, lo que es el subsuelo, y por último, sobre todo aquello que está en la superficie. Pero vamos a ver si no se vuelca mi celular. Ahí está. Bien. Entonces, como ustedes podrán ver, el derecho de propiedad pues abarca a todos estos espacios para abajo, sobre la superficie y por encima de ella, ¿no? Es un derecho amplio, ya habíamos señalado, y constituye pues en el ejercicio pleno que puede hacer pues el titular de ese bien. ¿Qué pasa sobre los bienes inmuebles? Bueno, ya sabemos que hablando de un bien inmueble, tú sos el titular, tú sos el propietario, y de todo lo que esté ahí además adherido, ya sea artificialmente o ya sea de forma natural. Artificialmente, de todas aquellas construcciones que tú puedas realizar, ¿no es cierto?, sobre el terreno. Naturalmente, todas aquellas plantaciones que aparezcan como árboles, ¿no es cierto?, de forestación o como quieran, o que las hayan ustedes también plantado, ¿cierto?, de alguna manera. ¿Qué pasa referente a lo que sería el espacio aéreo, ¿no? Se supone que este se extiende pues a lo largo y ancho del espacio aéreo siempre y cuando tú tengas el interés de excluir a otra persona sobre el uso de ella. Por eso es que construir a lo alto pues no hay ningún problema, ¿no? Solamente que no tenemos la tecnología, creo, todavía en toda la humanidad para hacer una construcción pues hasta el cielo, ¿no? Sí, efectivamente hay edificios que son muy altos, pero no llegan pues a ocupar totalmente el espacio aéreo. Además que sería seguramente hasta inhabitable, ¿no? Aunque esté presurizado de alguna forma, no tendría ningún sentido realizar semejante inversión para poder ejercer el derecho propietario hasta el infinito y más allá. Sí, evidentemente, por ejemplo, si ustedes revisan nuestra ciudad, parece que los suelos no son muy duros, ¿no? Es tierra un poco blanda porque no se te permite, por lo general, construir por encima de los 20 niveles. Si ustedes revisan todos los edificios que hay en la ciudad, pues no pasan de los 20 niveles, será 21, 22, pónganle exagerando, pero no pasan de ahí. Parece que la tierra
no es muy estable, ¿no? Esa sería una capacidad, imagino yo, realizada mediante estudios topográficos que ya conocen, pues, sobre todo los que trabajan en la alcaldía, porque ellos son los que autorizan, pues, estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa referente al subsuelo? Bueno, referente al subsuelo, de igual forma, ¿no es cierto? Tú puedes ejercer ese derecho hasta donde tú tengas un interés legítimo, ¿no? Un interés de excluir a cualquier otro que te pueda perjudicar. Construir hacia el subsuelo es también costoso, ¿no? Es costoso y se da en muy pocos casos, ¿no? Si ustedes revisan en nuestra ciudad, pues la mayoría de los supermercados tienen un nivel para un subnivel, ¿no es cierto?, para el estacionamiento. Y el único que yo conozco, al menos o que todos conocemos, que tiene dos niveles de hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia el subsuelo, es el centro comercial Ventura, el que está ahí sobre el cuarto anillo de la avenida Banzer, ¿no? Eh, Podrían hacer, pues, 3 hasta 4 niveles, ¿no es cierto? Pero eso cuesta mucho dinero, es mucha inversión también para realizar ese tipo de edificaciones hacia el subsuelo. ¿Qué pasa con el tema de las minas? Bueno, ya sabemos que ciertos minerales sólidos o materias gaseosas, ¿no es cierto? Es decir, petróleo, gas natural y demás, pues estos son de propiedad del Estado. Nos pertenecen a todos, ¿no? Pero se supone que hay un gobierno, ¿no es cierto?, que es el que planifica su forma de explotación y uso. Referente a minas y demás sobre propiedad privada o que tú puedes apropiarte sin ningún problema, pues estamos hablando de las sustancias pétreas, aquellas donde tú puedes extraer piedras sin ningún problema para construcción, digamos, o otro tipo de material también como sería el tema de la arena, o otro tipo de material como serían las calcáreas, ¿no? Hay un polvo de ladrillo que no hay ningún problema, eso tú lo puedes explotar y utilizar. También está otro recurso como la fuselana, ¿no es cierto?, que es la materia prima del cemento, las cuales también se puede dejar a la explotación privada sin ningún problema. Bueno, ¿qué pasa con los accesorios? Ya hemos visto, ¿no?, que todo aquello que se encuentra adherido de forma natural o artificial, pues son accesorios y ustedes saben que lo accesorio pues sigue la suerte de lo principal. Antiguamente, cuando tú vendías un bien inmueble, por ejemplo, en la ciudad de Sucre, tenías que aclarar si lo vendías con su línea telefónica o no, porque la línea telefónica, les comento que era considerado como parte del bien inmueble porque es un accesorio, ¿no? Eh, Pese a que tiene una acción, ¿no es cierto?, que se lleva aquí en cotas, allá se llama cotes, pues prácticamente se señalaba si era transferido, incluyendo la línea telefónica o no, porque era un accesorio que estaba adherido artificialmente al bien inmueble y por lo tanto se sobreentendía que se transfería con esa línea telefónica igual. Hoy en día ya han visto pues el tema de las radiofrecuencias, ya la mayoría de las personas hoy en día utiliza o emplea un celular y los teléfonos fijos pues no son tan utilizados o empleados como antes, ¿no? Le Todas hice las una construcciones. consultita, Claro que perdón, sí, adelante. antes de pasar, en el derecho sobre el tema, derecho propietario en las minas, una consulta. Bueno, no sé si entraría el tema, pero se me vino a la mente. ¿Qué pasaría si, digamos, en algún momento uno encuentra algún mineral en bruto, no sé, cobre, hierro, algo sobre el patio de su casa, digamos? ¿El Estado tomaría posesión de esa parte, esa parcela de terreno o cómo sería con el tema propietario? Es así, ¿no? Es así. Es como si encontraran petróleo en su terreno, pues eso es del Estado, es de dominio público del Ahora, Estado y por lo tanto lo que van a hacer es revertirle su terreno, ¿no es cierto? Lo van a indemnizar bajo el pago del justo precio, se llama, que enseguida vamos a ver igual eso que es, y es para el Estado. No puede usted apropiárselo porque como acabamos de ver, claro. es bienes de propiedad del Estado. Si fuera ese polvo de ladrillo, si fuera la fuselana, si fuera piedras o arenas, no hay ningún problema, eso usted lo puede explotar de forma privada. Pero si son minerales, oro, plata, si es Claro, lo petróleo, ¿no es petrificado. cierto? Gas natural, sí o sí le van a expropiar con fines de explotación. Hay pues actualmente muchas controversias, a veces esto están sobre tierras comunitarias de origen, las cuales tienen su propio
gobierno reconocidas en la Constitución Política del Estado y sujetas a interpretación por el Tribunal Constitucional, donde el Estado tiene que negociar, ¿no es cierto? Tiene que negociar la forma de entrar a explotar esos recursos naturales sin afectar, ¿no es cierto?, la biodiversidad y realizando las indemnizaciones correspondientes a, pues a esos comunarios, ¿no? Pero pertenecen al Estado. Los frutos y productos, bueno, todo aquello pues que esté adherido o que pueda producir, ¿no es cierto? Hablando de los frutos, tenemos una clasificación que habla sobre 3 clases de frutos. Por un lado estarían los frutos naturales. Los frutos naturales serán pues aquellos que se producen de forma espontánea o explotando y trabajando la tierra o los animales. No nos olvidemos que los animales son considerados bienes semovientes, ¿no? Es una categoría especial. Y por supuesto que estamos hablando de animales que es utilizado para la comercialización y consumo. No estamos hablando de las mascotas, ¿no? Es distinto el término de las mascotas, que ustedes tengan un perrito, un gatito. Es más, ya tienen ciertos derechos consolidados, ¿no es cierto? No se puede hacer el abuso, explotación, tortura de esos pobres animales. Mientras que el ganado, ya sea de ovejas, ya sea de vacas, pues esto es distinto, ¿no? O la cría de pollos en las granjas, eso sí, los van a matar porque es para el consumo humano, ¿no? Entonces, esos sí son catalogados como bienes semovientes, mientras que los otros son animales a título de mascotas que no son pues para el consumo, ¿no? Bien. Entonces, los frutos naturales, ¿cuáles serían? Serían todo aquello que tú puedas obtener por explotar la tierra a título de sembrar y cosechar. Sería aquello que tú puedas extraer a título de crías, ¿no es cierto? Hablando del ganado. ¿Cuáles serían los frutos? No solamente hablando de cosechar, podemos hablar de tema de plantar pues árboles frutales y también extraer, ¿no es cierto? Naranjas, mandarinas o qué sé. Los frutos civiles son aquellos que están relacionados más con pues una obligación contractual, ¿no es cierto? A raíz de que esto no viene directamente de la naturaleza, sino viene de otro derecho que tú ya tienes consolidado. Es decir, estamos hablando de que frutos civiles son considerados el canon, ¿no? El canon es lo que vulgarmente conocemos todos como alquiler, ¿no? Pero el alquiler en realidad es el nombre del contrato, estamos hablando del arrendamiento. Si bien no está en el Código Civil como arrendamiento, no se olviden ustedes que es una denominación que está aceptada total y completamente. Ese dinero, ese monto que nos dan de forma periódica, de forma mensual, semanal, diaria, dependiendo qué modalidad tienes, a eso se denomina canon. Y eso sería, ¿no es cierto?, el fruto civil que podrías percibir de un bien mueble o inmueble, ¿no? Esto no es exclusivo de los bienes inmuebles. Por otro lado, tenemos también lo que es los intereses. Los intereses, pues también, ¿no es cierto? Los intereses también forman parte de los frutos civiles. ¿Qué es un interés? Es todo aquel rédito o ganancia que tú puedes obtener, ¿no es cierto? Producto de haber, qué sé yo, de haber prestado pues una suma de dinero, un capital. Ok. Otros frutos civiles que podamos ver, no sé, pues se me ocurre los dividendos, ¿no? ¿Qué son los dividendos? Es esa plusvalía, esos réditos, esas ganancias que tú tienes por formar parte de una empresa como accionista o como socio, ¿no? Entonces también podríamos catalogarlo como una especie de frutos civiles. La garantía del derecho de propiedad, ya hemos hablado de ello, está consagrado y protegido en la Constitución Política del Estado, en su artículo 56, así como en el Código Civil en los artículos 105, 110 y siguientes. La protección del derecho de propiedad frente a particulares. Esto es entre nosotros, ¿no? La protección entre particulares se da pues con los distintos medios o mecanismos de protección, tanto de hecho como de derecho, que nos da la norma, ¿no? Por ejemplo,
Tenemos la acción reivindicatoria, tenemos la acción negatoria y debería estar también aquí plasmado lo que es la acción de mejor derecho propietario, ¿no? Son dos propietarios que se encuentran ahí en colisión porque ambos tienen registrado su derecho de propiedad. Esto está establecido en el artículo 1545, si la mente no me falla, ¿no? Ahí van a ver la prioridad entre dos inscripciones, ¿no? Se supone que el que ha inscrito primero en derechos reales es el que va a tener éxito en el proceso judicial. Entonces tendríamos todas estas como acciones o medios y mecanismos que van como protección del derecho propietario. Esto frente al poder particular. Esto es entre tú y tú, nosotros que formamos parte del derecho privado. ¿Qué pasa frente al poder público? Aquí la figura pues es total y completamente distinta, ¿no? Ya la figura cambia. Cambia bajo el entendido de que no se puede hacer prácticamente nada, ¿no? No se puede hacer prácticamente nada porque el Estado tiene toda esa tuición de poder, ¿no es cierto?, arrebatarte el bien, bueno, es en base, ¿no es cierto?, a la utilidad pública y no es que tampoco no te van a indemnizar por ello, se supone que pues te van a pagar, ¿no es cierto?, te van a hacer lo que se conoce como el justo precio para que tú puedas quedar pues de cierta forma compensado por la necesidad que existe de arrebatarte pues tu terreno. Estamos hablando de la figura de la expropiación. No vayan a confundir con la reversión. La reversión es pues un castigo, ¿no es cierto? Es una sanción donde prácticamente el propietario está perdiendo el ejercicio, la titularidad de su bien por su falta de ejercicio, por no estar cumpliendo con esa famosa función pues económica, social que la ley establece. La expropiación es distinta porque en la expropiación te van a pagar, en la reversión no te pagan nada. Ahora, por ejemplo, tenemos, ¿no? La expropiación prácticamente constituye en una de las formas de limitar el ejercicio del derecho propietario. Es una de las prácticas más antiguas, ¿no? Los requisitos para que pueda proceder una expropiación son, uno, por un lado, debe existir una ley, ¿no? Esta ley, ya saben que estamos ya descentralizados, que hay autonomía, ¿no es cierto? O sea que esto puede ser en base a una ley municipal, esto puede ser en base a una ley departamental o en su defecto podrá ser mediante una ley nacional, dependiendo quién va a encarar el proyecto y sobre qué superficie se encuentra el terreno que va a ser pues expropiado. Ya que si es un proyecto municipal y no sale de los límites de nuestra ciudad, pues va a ser mediante una ley municipal. Que si estamos hablando de que esto comprende a 2 o más municipios o 2 o más provincias de un mismo departamento, pues tendrá que ser mediante una ley pues departamental. Y que si abarca a 2 o más departamentos, la afectación que se va a realizar, pues ya tendrá que hacerse seguramente con una ley pues del gobierno nacional. ¿Cuáles son los fundamentos que avalan pues o apoyan este tema de la expropiación? Los fundamentos son los siguientes, ¿no? Que me distraje en la televisión un segundo porque está dando la película del Guasón. Bien, debe existir, dice, perdón, estamos hablando de la teoría de la reserva, por un lado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso habla de una cuestión total y completamente primitiva, ¿no es cierto?, donde se considera que la propiedad es colectiva, la propiedad es de todos, ¿no? Tenemos otra teoría que habla sobre el dominio eminente por parte del Estado, ¿no? Prácticamente la expropiación es una atribución total, única y exclusiva que se ejerce en base a la soberanía y al imperio, ¿no es cierto?, que rige, pues que establece pues un Estado. Es una venta forzosa, te están obligando y tú no puedes negarte, ¿no? Tenemos otra teoría que hace referencia a la colisión de derechos. Se sobreentiende, pues, que hay una primacía, ¿no es cierto?, de aplicar una norma que va en beneficio de la colectividad
Y no importa, pues, si lamentablemente esta va a perjudicar al particular, ¿no? Siempre prima lo general sobre lo particular. Tenemos otra teoría que es la teoría del consentimiento presunto, donde se supone que todos los miembros de la sociedad pues están de acuerdo, ¿no es cierto?, por el tema de que van a verse beneficiados en su mayoría y por lo tanto la colectividad está total y completamente de acuerdo e impone. Y por último está la teoría de los fines del Estado, que se supone pues que nuestro Estado está buscando siempre el bien común, ¿no? Lamentablemente, no sé si para bien o para mal, estamos con un estado transitorio donde en estas épocas tan duras y tan difíciles, uno realmente no sabe pues si pensar si están buscando el bien común o el bien particular, porque se ve en cada caso de corrupción y justo nosotros atravesando por esta enfermedad tan lamentable, eh, pues qué pena, ¿no? Qué pena que estemos en esa situación de transición, porque lamentablemente algunas de esas personas que están hoy como autoridad, pues entran solamente a aprovechar el momento y a tratar de sacar algo, ¿no? Es una pena que no tengan esa vocación de servicio y que estén con intereses pues total y completamente particulares. Es decepcionante. Pero bueno, así está. Hay que ponerle nomás el hombro y hay que sobrevivir como pueda. La naturaleza jurídica o la importancia de la expropiación. La mayoría de los tratadistas lamentablemente no han podido colocarse de acuerdo, ¿no es cierto?, sobre cuál sería la naturaleza jurídica de la expropiación, pero aún así, ¿no es cierto?, se establece, pues, ¿no?, que esto es de orden público, por lo tanto, eso quiere decir que es de cumplimiento obligatorio y además, pues, se supone que esto va en beneficio de una gran colectividad, aunque vaya en perjuicio de un solo individuo. El derecho de propiedad, modos de adquirir la propiedad privada en bienes inmuebles. Tenemos cuatro fuentes, ¿no es cierto? Por un lado está el contrato, tenemos la accesión, la usucapión y la sucesión. Cuando nosotros hablamos de contrato, pues se nos viene a la mente, ¿no es cierto?, la definición que se encuentra en el artículo 450 del Código Civil, ¿no? Hay contrato cuando dos o más partes se ponen de acuerdo en constituir, modificar o extinguir una relación jurídica, la cual tiene que tener un contenido, pues, patrimonial, ¿no? Yo les estoy dando una definición completa que la doctrina señala, no es idéntica a la que está en el artículo 450, porque van a encontrar ahí pequeñas variaciones. Se supone que existen contratos que denotan el traslado de dominio. Hay que tener cuidado porque a veces en su examen de grado, si les toca algo con Civil 2, ¿no es cierto? Ups, esperen un segundo, vamos acá. Esperen un segundo, voy a cambiar de transmisor mientras pongo a cargar mi celular. Bien, aquí estoy, no se preocupen. La clase no se suspende. ¿Dónde estábamos? A ver, estábamos hablando de acá. ¿Cuánto tiempo vamos en esta reunión? Aprovecharemos para que se relajen un poquito y llamaremos lista. ¿Ya? A ver, así de a ojo de buen cubero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué estamos 10? ¿Alguien está conectado dos veces? Roberto, ¿no? Roberto estaba igual que yo, conectado de dos lados. Después, a ver, está Jonathan, está Yada Roca, Jocelyn Mames, Florencia Quispe, Jimena Benavides, Roberto Castro, Dayana Arancilla, Jorge Carvajal, Abril Bustos. Sí, estamos los 9 que siempre somos. A ver, un segundito, creo que están pues sin, ¿qué se llama? No les tengo sonido para ustedes, voy a habilitar el sonido.
Ya. Vamos a buscar por acá. Sonido, sonido. A ver, hablen. Hola, dicen. Hola, Lisa. Ya. Ahora Dicen, sí. ¿soy solo yo? Lo escucho muy bajo, muy bajo. Me escucha muy bajo, dice. Se Bueno, yo lo escucha bien. escucho No, bajo. se escucha bien. Está bien, se escucha bien. Ya Eso pues, soy pónganse de yo. acuerdo. A ver, ¿se escucha o no se escucha? Se escucha claro, se Se escucha. escucha. Ah, ya. Está bien. Me estaba durmiendo seguramente, como muchos de ustedes. A ver, pongan sus cámaras. Quiero verlos. Voy a llamar lista. Cámaras. Habiliten. Ah, a ver, a ver. A Jonathan lo conozco muy bien. ¿Para qué está esta vez cumpliendo con todas sus clases? Muy bien, felicidades. Allá también me acuerdo. Abril siempre está riendo. A Jorge Carvajal no lo recordaba. Jorge Carvajal. A Jocelyn Mames sí me acuerdo. Florencia, sí, también me acuerdo de Florencia. Y Roberto, ¿por qué no se muestra? Pues tiene dos cámaras, muéstrenos dos veces. Jimena Benavides, habilite su cámara, por favor. Dayana Arancibia también, quiero ver si están ahí. Roberto Castro, estoy llamando a lista. Ah, recién. Presente, dicen presente. Ah, está llamando a lista, vengan. Y a quién No más. me peinaba, dicen. Ponga cámara. Tiene que pelarse la cabeza, yo no tengo problema de peinarme. Mire, aparezco nomás así. Dayana Arancibia, ¿dónde está su cámara? ¿Han podido revisar sus exámenes? Creo que ya los he corregido todavía. Es que recién estoy almorzando, le dicen, por eso no le he prendido mi cámara. Ah, usted está almorzando. Mientras estaba escuchando, estaba limpiando, cocinando, acomodando y recién pude sentarme a almorzar. No creo que estaba limpiando, pero su plato usted. No, se pasa. Y mientras todos los demás, miren, todos están con cara de hambre ahí, nadie ha almorzado todavía. Quien habla tampoco ha almorzado, por si acaso estoy esperando acabar esta clase para almorzar. Pero no, ya hemos visto que usted no puede esperar. Comento Es que en mi mandarina. casa no pueden esperar, por eso es. No, lo que tiene que hacer usted es servir para todos y usted comer al último, después de su clase. Sacrificio. El estudio es un sacrificio. Yo no le estoy mintiendo, de verdad, mi almuerzo está ahí abajo servido y tengo que bajar después. Bien, tenemos 10 minutos más de clase, no se preocupen, ya hemos visto la asistencia. Avanzaremos los 10 minutos que nos quedan, ya han levantado, ya han despertado de su sueño profundo y también ya han, no, creo que siguen comiendo por ahí, ya no importa. Bien, ya pueden silenciar sus micrófonos. Ok, lo que les estaba por hacer es una pregunta muy importante que a veces lo hacen en el examen de grado, ¿no? Y la pregunta dice así, atiendan, esto es importante. Postulante, dicen, señale usted cuáles son aquellos contratos que denotan el traslado de dominio, ¿no? Y cuando ustedes escuchen esa palabrita de traslado de dominio, dominio es sinónimo de propiedad, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿mediante qué contratos tú das la transferencia de tu propiedad? Pero está enfocado desde un punto teórico, doctrinal, seguramente para complicarles la vida a ustedes, porque esa es la idea del profesor, así dicen ustedes. Oh, los profesores se complican mucho, son muy teóricos, son muy doctrinales. No, es que así está establecido, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos que manejar, ¿no es cierto?, esos parámetros. Entonces, la pregunta tampoco es difícil, solamente que les cuesta a veces identificar sobre qué clase de pregunta es. Por eso les reitero, y ustedes solitos van a contestar. Señale qué contratos denotan el traslado de dominio. ¿Quién va a contestar? Chicos, dejen de comer. Ya pues, no sean tímidos, contesten.
¿Qué ¿Cuál? contratos denotan el traslado de dominio? Sentido común, tampoco es la gran cosa. Cuando dos más personas se ponen de acuerdo. Pero ¿mediante qué contrato, pues? A ver, repite la pregunta, doctor, no la estaba escuchando. Qué difícil es ser profesor hoy en día de esta forma virtual. Por eso yo les digo, habiliten sus cámaras, así yo veo si están ahí atendiendo o no, o están en automático. Piloto ¿Qué automático. contratos denotan el traslado de dominio? O sea, mediante Pero qué eso a contrato. nivel general de venta, no. Claro, pues usted acaba de decir uno, la compraventa. ¿Otro contrato? De Cuando le regalan a uno, pues, ¿qué se llama? transferencia. Cuando decimos Contrato transferencia, de esto es transferencia. general, ¿no? Es general. Pero hay contratos que te transfieren a título gratuito, hay contratos que te transfieren a título oneroso. Acabamos de hablar una transferencia a título de compra-venta. ¿Otro? Sí. De heredero, no. La sucesión en realidad no es un contrato, pero podría ser el anticipo de legítima. Sí, ¿No? ¿no ves? Entonces, el anticipo de legítima sería otro contrato que denota el traslado de dominio. ¿Qué más? Sí. ¿Qué había antes, pues, de que exista la moneda? El trueque, Intercambio. Eso, ¿no? Trueque o permuta. Hoy en día se conoce Trueque o como permuta. permuta. Entonces, mediante un contrato de permuta, también ¿qué hacemos? El traslado de dominio. Y falta el último, que son los regalos, que se conocen como... ¿Cómo qué? La donación, ¿no? Entonces, ya tenemos completo nuestra figura. Contratos que denotan el traslado de dominio. Número 1, la compraventa. Número 2, la permuta. Número 3, el anticipo de legítima. ¿Por qué no? Y número 4, la donación, ¿no? Esos son los contratos que denotan el traslado de dominio. Cuando yo digo transferencia, puede ser transferencia a título de compraventa, puede ser transferencia a título de donación, puede ser transferencia a título de permuta, puede ser transferencia a título de sucesión, anticipo de legítimo. Muy bien. Anotado, licenciado. Eso Sí. espero. Ojalá no se olviden, chicos. Y les vaya muy Claro. bien. Si alguien les pregunta algo de esa naturaleza. Bien, ¿qué más tenemos? Se supone que cuando hacemos la transmisión de algún bien inmueble, pues, o mueble, este es enajenado o es vendido o transferido con todos sus accesorios, ¿no es cierto? Cuando hacemos a veces un documento de compra-venta de un vehículo, se coloca siempre en la cláusula, ¿no? Asimismo, se transfiere con sus accesorios como ser llave de ruedas, llanta de auxilio y gata mecánica, ¿no? Hay algunos bienes que sí necesitan inscripción para temas de publicidad, para temas de oponibilidad. Y hay otros bienes que no se registran, no se inscriben. Por ejemplo, la chompa que están ahí colocados, la ropa, los cuadros, la mesa que está ahí, esos no se inscriben, ¿no? Muy interesante es el tema de los celulares. Ahora sí, los equipos de celular son registrados precisamente para dar mayor seguridad, ¿no? Para que si otra persona los adquiere, pues no los pueda utilizar fácilmente. Sí, todavía hay pues algunos problemas, ¿no? No todos son como los iPhone, que cuando pierdes un iPhone y otra persona lo encuentra, pues prácticamente no le sirve más que para repuestos, ¿no? Lamentablemente los que tienen el otro sistema, el Android, pues los flashean, ¿no? Y los vuelven a reutilizar. La inscripción registral. Con fines de seguridad, con fines de formalidad, con fines de poder, ¿no es cierto?, dar cierta protección a tu derecho propietario, es que existen las oficinas de derechos reales. En algún momento dijimos, ¿no? Debería existir una sola oficina que se llame derechos reales y que se encargue de la inscripción de bienes inmuebles, de vehículos, de barcos, qué sé yo, de maquinaria y otros, ¿no? De aeronaves. Pero lamentablemente en nuestro país
pues derechos reales solamente se ocupa de los bienes inmuebles. La unidad operativa de tránsito se ocupa de los vehículos, ¿no? La Dirección General de Aeronáutica Civil, pues se ocupa de los aviones, aeronaves, ¿no? La Dirección General o la Fuerza Naval, ¿no es cierto?, se encargará de los buques, embarcaciones, ¿no? Y en la gobernación, en cada una de las gobernaciones, hay una oficina que se encarga de la inscripción y registro de maquinarias, ¿no? Bien. Entonces, es importante porque el hecho de que esté inscrito se vuelve público. Y el hecho de que esté público, pues se vuelve oponible para con los demás. Eso no significa que tu derecho está total y completamente protegido, que está total y completamente blindado, ¿no? De nada sirve que lo tengas inscrito en derechos reales si no vas a ejercer tu derecho propietario, porque vas a correr el riesgo de que otra persona pueda venir a arrebatarte, a tomar posesión de él y quién sabe más adelante, pues intentar, ¿no es cierto?, una acción de usucapión o prescripción adquisitiva. Entonces, ¿cuál es el valor de la inscripción? Bueno, el valor de la inscripción va a acreditar y va a certificar que tú eres el verdadero propietario y vas a poder ejercer pues las acciones que van en defensa del derecho propietario. Hablando, por supuesto, de aquellos bienes que son sujetos a registro, ¿no? Por otro lado, también vas a poder realizar pues inscripción sobre, por ejemplo, ¿qué les digo? Anotaciones preventivas, o sea, la aplicación de alguna medida cautelar, alguna hipoteca, ¿no es cierto? Alguna garantía que esté ahí pesando sobre el bien. ¿Qué actos deben inscribirse? Por lo general, aquellas sentencias que tienen que ver con la constitución o la extinción, ¿no es cierto?, de un derecho propietario. Todos aquellos actos jurídicos que tengan que ver con modificaciones, ya sean declarativas, extintivas o modificativas sobre los bienes inmuebles o los muebles sujetos a registro. Vamos a terminar con esto porque tenemos un minuto para la presente clase. Forma de determinar la prioridad entre dos inscripciones. A veces hay dos propietarios que tienen inscrito y registrado el mismo bien en derechos reales. ¿Quién va a ganar el proceso judicial? El primero que haya inscrito. Ahora, puede darse el fenómeno que Abril Bustos compró de Dayana, quien a su vez compró de Marco Antonio, por un lado, y Florencia Quispe compró de Roberto, quien a su vez compró de Jonathan. No necesariamente tiene que haber uno arriba que ha hecho la bifurcación o ha vendido dos veces, ¿no? Es de donde aparezca en primer lugar un dato inscrito y registrado en derechos reales. ¿A qué me voy? Puede ser que Abril Bustos inscribió su derecho el año 2019 y que Florencia inscribió el año 2015. Ahí ganaría pues Florencia. Pero si hay línea de dominio, antecedentes anteriores, donde yo, por ejemplo,